Ahí puse grabar. Bueno, para los que no me conocen, soy Silvana Spagnoto. Principalmente trabajo en sismología, así que bueno, un poco de esto creo que entiendo, no sé, puede tener parte, pero por lo menos es lo que hago más a diario. Y bueno, en realidad en esta parte de la materia van a usar las ondas sísmicas para prospección sobre todo aplicado a experimentos reflexión y refracción, pero también se pueden utilizar los mismos conceptos y las mismas ideas para cualquier experimento sismológico. De verdad que si sienten mucho ruido me voy. Está fuerte, ¿no? Me voy al box del lado, si quieres. Dale, se escucha. ¿Les parece? Sí, está re fuerte el ruido. Miren, me voy con ustedes, con la computadora y todo. Así. Ya puse grabar, así que tendría que pararme. Voy a poner pausa. ¿Sí? Entonces, bueno, les estaba contando que las ideas de sismología que van a ver acá son las mismas tanto para experimentos que uno produce los sismos artificialmente o si trabaja con sismos naturales. Esa sería como más o menos la idea de la diferencia entre cuando uno habla de sismología o sismológico o de sísmica. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, lo que tenemos es una fuente con una duración, con un origen y un lugar inicial, que puede ser artificial o natural, un medio a través del cual viaja, y a lo largo de ese viaje se va a ir deformando, le va a pasar algo a esa onda, y finalmente se vuelve a deformar en el momento en que yo lo registro, ¿no? Ustedes piensen que en cualquier sismógrafo, puede ser un geófono, un banda ancha, un periodo corto, lo que sea que esté usando para registrar mi sismograma, es un filtro nuevamente, porque mi equipamiento no registra, ¿no? Que registra una parte de la señal realmente, ¿sí? De alguna manera la filtra. Bueno, entonces, ese es el principio simplificado, y es el principio que siempre se usa en cualquier técnica. La diferencia que tiene la sismología con la sísmica es que en la sísmica yo sé exactamente cuándo fue la fuente, cómo fue la fuente, porque la produzco yo. Entonces es una simplificación al lado de la sismología, que lo primero que tengo que determinar es dónde fue el sismo y cómo fue. Entonces tengo una fuente muy bien determinada, el medio es justamente lo que quiero siempre averiguar, cómo es el modelo de velocidades, y finalmente el receptor generalmente yo lo puedo medir en un laboratorio y más o menos sé cómo es la respuesta de mi equipo y cómo funciona ese filtro. Entonces, a partir del sismograma yo trato de reconstruir algo, y en este caso, en el caso de las trato de reconstruir cómo es el medio. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos reflexión sísmica, ¿sí? Cuando hacemos un experimento, lo que tenemos es un camión o tenemos explosiones, y esas ondas, ¿sí? Van a salir radialmente en todas las direcciones, y a medida de que vayan penetrando, si no tuviéramos ninguna discontinuidad, viajarían como ondas solamente P y S, nada más, que viajan en un sólido. Pero como nosotros sabemos que tenemos discontinuidades cuando aparecen diferentes tipos de roca, esa discontinuidad, esa diferencia en la velocidad de propagación de las ondas, me produce lo que ya conocíamos como reflexión y refracción de la luz. Bueno, acá en este caso tenemos reflexión y refracción de las ondas mecánicas, y va a aparecer también una conversión de ondas, que hay ondas PAS y las SAP. Esa reflexión de ondas me va a producir nuevas direcciones de las ondas que van a empezar a interferir entre sí constructiva y destructivamente, y me va a producir las ondas superficiales. Entonces vamos a tener efectos de difracción y propagación de las ondas en el aire. Hay cosas que podemos descartar de las otras a veces en cuestiones energéticas. Entonces, bueno, más o menos esto que ya dijimos, es que nosotros tenemos
una sección geológica con un montón de capas. Esas capas van a funcionar como reflectores que van a responder a un pulso de entrada, deformándolo, produciendo que empiecen a aparecer más picos. Y esos picos van a ir reflejando y van a llegar a mi geófono, en este caso, y vamos a tener una traza así. Bueno, entonces para entender un poco cómo se propagan las ondas sísmicas y qué es lo que le va a pasar a esas explosiones o a esos golpes o a esos sismos, tenemos que empezar a ver un poco de teoría de propagación de ondas, ¿no? Y nos vamos a ir primero de todo a lo más antiguo que tenemos, que fue Hooke, ¿sí? Pirata, ¿sí? Por eso, pirata. Hooke, digamos, fue el que se dio cuenta que la deformación que sufría un resorte era proporcional a la fuerza que se le aplicaba, ¿sí? Entonces, la teoría de Hooke, que es una de las pocas cosas que parece que Newton no le pudo robar, se le asigna a él, y ese es uno de los únicos cuadros que ha quedado de este señor, porque Newton no lo quería y había mandado a destruir todas las obras que había de Hooke. Pero bueno, hubo otras personas en los coeficientes de dilatación, y cómo se afectaban, ¿no? Y a calcular los parámetros que intervenían en una deformación, como pueden ser Galileo, Bernoulli, Coulomb, Young, ¿sí? Entonces, un poco ahí entra todo en lo que es la teoría de la mecánica del continuo. Entonces vamos también a un principio muy, muy simple, que es el mismo principio de que la fuerza es igual a la constante K por la extensión del resorte, pero lo vamos a pensar en niveles de área. Entonces vamos a hablar de esfuerzos. Entonces vamos a definir esfuerzos que tienen unidades de presión, ¿sí? Porque son fuerzas sobre unidades de área, y lo vamos a definir como esfuerzo o estrés. Entonces vamos a ver que el esfuerzo va a tener unidad de pascales, y que va a tener la deformación que va a sufrir un material proporcionalmente de ese esfuerzo. Si esa deformación es proporcional al esfuerzo, entonces decimos que cumple con la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, en general las rocas, ¿sí? Al paso de las ondas, se comportan de esta manera, se comportan elásticamente. Cuando una onda los atraviesa, la roca se estira, se comprime, y si nosotros graficamos el estrés versus la deformación, vemos que tenemos una recta, que a su vez si nosotros dejamos de estirarla y la soltamos, vuelve a su posición original, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿No perdí ninguno? ¿Me escuchan sin ruido? Bueno, espero que sí. Como no los veo ni me veo. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, en este sector de la deformación y el esfuerzo, digamos, en esta parte, nosotros decimos que la roca se comporta plásticamente. Si nosotros seguimos aumentando los esfuerzos, la deformación ya deja de ser lineal con el esfuerzo y ya tenemos un sector dúctil o plástico, y si nosotros dejamos de producir esfuerzo en ese sector, la roca queda deformada, ya no vuelve a su posición, tiene un pequeño ciclo de estéresis. Si yo la suelto acá, me queda en esta posición, ya no vuelve a la posición original. Y por último, si yo sigo aplicando esfuerzo, en algún momento la roca se me fractura, se me rompe. Entonces, cuando una onda pasa, ¿sí? Nosotros estamos en este sector. Entonces, vamos a considerar que los esfuerzos y las deformaciones entonces vamos a ver cómo se propagan las ondas, que es lo que a mí me interesa. No cómo se rompen ni cómo se deforman, sino cómo se propagan. Entonces, nosotros podemos definir la deformación por unidad de longitud, y acá está escrita con esta letra E. Entonces, acá tenemos en la dirección del esfuerzo y en la dirección perpendicular al esfuerzo. Entonces, sería como estiramiento longitudinal y estiramiento transversal, ¿sí? Por eso le he puesto la letra E acá a la profesora.
Y en ese caso, ese estiramiento es proporcional a la fuerza que se le ejerce. Entonces estamos dentro del rango de la ley de Hooke. Bueno, dentro de las propiedades elásticas, dentro de ese sector de deformación, nosotros vamos a tener deformación por esfuerzo de tracción. Entonces ahí aparece el módulo de Young, que va a depender solamente del tipo de material al que se esté deformando. Entonces no es lo mismo estirar un granito, un basalto, un plástico o un pedazo de madera. Y la relación que existe entre esfuerzo y deformación cuando uno está mirando algo en un volumen, ya no es la constante del resorte, sino que es el módulo de Young. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esfuerzo igual al módulo de Young por el estiramiento. ¿Sí? O sea, sigue siendo la ley de Hooke, pero escrita en volúmenes. Bueno, y en particular, cuando nosotros ya tenemos volúmenes, el material no nos alcanza, o sea, empieza a pasar algo que si yo lo estiro en una dirección, se me va a cortar en otra, o si yo lo comprimo, se me va a ensanchar en la otra, porque en algún lugar se me tiene que meter toda esa masa. Entonces, hay una relación entre el estiramiento longitudinal y el transversal, y ese es el coeficiente que en los sólidos elásticos más o menos siempre está entre 0,25 y 0,43. Es cuánto se achata cuando se comprime, o cuánto se ensancha cuando se comprime, o cuánto se estira cuando se alarga. ¿Sí? Bueno, entonces pasa esto, ¿no? De que si yo estiro en la dirección, en este caso estiré en la dirección X, ¿sí? Lo tenía así este cubito y lo estiré y lo hice más largo, entonces se me tiene que hacer finito en la Y y en la Z. Es decir, que las tres cantidades se van a relacionar entre sí. Entonces, si nosotros trabajamos en 3 dimensiones, tenemos que escribir de manera matricial las 3 cantidades que se relacionan entre sí. Entonces, siempre en una va a depender de las otras 2. ¿Sí? Entonces tenemos el estiramiento en la X, en la Y y en la Z, que va a depender de los esfuerzos en las otras direcciones también. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido el estiramiento por tracción, ¿sí? La deformación por esfuerzo de tracción. ¿Qué va a pasar cuando yo al sólido le hago fuerza de corte o de cizalla? Es decir, que yo un lado lo voy a dejar pegado contra la mesa, y si fuera un mazo de cartas, vamos a suponer, siempre el mazo de cartas es el más sencillo de entender, y yo le hago fuerza de manera perpendicular a ese mazo, ¿no? Y la empiezo a deslizar, digamos, ¿sí? Entonces hago fuerza sobre la carta de arriba, y digamos, de manera perpendicular a la normal, digamos, que sostiene todo ese mazo de cartas, y se me va a deformar porque hay una cohesión entre las distintas cartas. Si entre una carta y la otra no estuvieran pegadas las cartas, no hubiera esfuerzos que se pega, digamos, una carta a la otra, o esfuerzos que tienen que ver con la fricción, directamente yo movería la carta de arriba. Pero sin embargo, eso no pasa, sino que el mazo de cartas se me va deslizando y aparece un ángulo de deformación, ¿no? Entonces, mi mazo de cartas originalmente era exactamente un cubo, un cubo lateral con un lado más largo, pero después se me hace como una especie de rombo si yo lo mirara al costado. Entonces, esta deformación por esfuerzo de cizalla o corte, que es este ángulo, ¿sí? Va a estar controlado por el módulo de rigidez. Entonces, la fuerza que yo le aplico a una superficie va a ser igual a ese módulo de rigidez y el ángulo que va a aparecer. Ese módulo de rigidez va a estar más o menos relacionado en esta cantidad. También yo dar un esfuerzo en todas las direcciones igual. Pensémoslo en algo que se sumerge en un líquido. Nosotros sabemos que en un líquido, si las presiones no son iguales en todas las caras de mi líquido, ¿qué pasa? El fluido empieza a circular, ¿no? Porque justamente esa es la característica del fluido. Si es un gas o es un líquido y la presión no es igual en todo ese líquido, y va a fluir desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, si yo meto una roca o lo que sea dentro de un fluido,
la presión que va a sentir en todas las caras va a ser la misma, ¿no? Esa es la idea de presión hidrostática, la definición. Entonces, si yo a ese sólido le aplico la misma presión en todas las caras, se va a comprimir en todas por igual. No voy a tener material en dónde ir, porque del lado en el que vimos al principio, si yo apretaba mucho en un lado, se me volvía ancho. En este caso, yo estoy apretando todas las caras a la vez. Entonces, caras a la vez, no le queda a esto otra opción que cambiar su volumen. Y este es el módulo de compresión hidrostática, ¿sí? Entonces, el cambio de volumen sobre el volumen original, ¿sí?, por una constante, que esa constante va a depender solamente del material, no es lo mismo comprimir otra vez un pedazo de plástico, una goma, un pedazo de cemento. Entonces, esa constante acá va a depender solamente del material. El cambio de volumen sobre volumen, bueno, va a depender de lo que medí, y eso va a ser igual a la presión aplicada. Entonces vimos tres coeficientes, ¿sí? Vimos el de Poisson, ¿sí?, el K y el mu. Entonces va a haber una relación entre los módulos elásticos, ¿sí?, que van a depender exclusivamente del material. Esa relación, ¿sí?, permite definir una constante más, que es lambda. Lambda como mu se las conoce como constantes de Lamé, que dependen de todas las otras cosas que vimos recién. Entonces, digamos, si nosotros tenemos un sólido isotrópico, que en todas las direcciones se comporta igual, ¿sí?, se va a compartir exactamente elásticamente a los esfuerzos, nosotros decimos que todas estas características son iguales en las tres direcciones. Bueno, este es un valor que el coeficiente Poisson va a estar siempre entre estos dos valores, ¿sí? Bueno, ¿por qué son importantes estos módulos? ¿Sí? Porque justamente ahora que definamos las velocidades de las ondas que se van a poder propagar en un sólido, ¿sí?, van a depender de estas cantidades. Bueno, esas cantidades se pueden medir en un laboratorio, entonces se pueden estimar el módulo Young, el módulo Poisson, la densidad. Bueno, la densidad va a estar relacionada con estos. Entonces fíjense, acá hay una tabla en donde tienen distintos materiales, gneiss, granito, gabro, diabasa, qué sé yo, y sus módulos de ion medidos experimentalmente en algún laboratorio. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un medio elástico, es decir, que cumple con la ley de Hooke, hay una relación entre el esfuerzo de deformación, es homogéneo, o sea que no cambia de un material al otro, sino que es siempre el mismo. Tenemos isotrópico, que en todas las direcciones se comporta igual, y por ahora tenemos un medio infinito, podemos plantear la ecuación de Newton y ver qué pasa si yo le genero, lo desacomodo a este sistema, digamos, le pongo una fuerza, veo qué pasa con las aceleraciones en ese sistema y veo qué va a pasar, ¿sí? Bueno, y ahí justamente planteo solamente la segunda ley de Newton para un medio continuo. Es decir, que pongo la suma de todas las fuerzas, volumen, ¿sí?, más la suma de todas las fuerzas superficiales, o tensiones, que actúan, entonces hago una integral de superficie, ¿sí?, y ¿qué escribo? Masa por aceleración, ¿sí?, fíjense que tengo la derivada del volumen, de la velocidad, o sea, me va a dar una aceleración, y la integral de todas las densidades me va a dar la masa, ¿sí? Esto no es más que otra cosa que escribir la suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces hago algunas ecuaciones, en resolver estas ecuaciones, hago algunas cuestiones que tengo que resolver, ¿sí? Le pongo algunos ajustes y le pongo, por ejemplo, que las deformaciones que yo le voy a aplicar, los esfuerzos de las deformaciones que va a sufrir ese sistema sean chiquitos, muy infinitesimales. Y después le voy a poner que cumplan con la ley de Hooke, ¿sí? Bueno, en este caso la ley de Hooke, que sería esfuerzo igual a una constante por la deformación, esa constante matriz que varía en las tres direcciones, tanto en la X, en la Y y la Z. Entonces eso me va a quedar una matriz de un montón de elementos, pero esos elementos los podemos exigir algunas cosas. Bueno, en este caso le vamos a exigir el primer principal, que sean las tres direcciones iguales, ¿sí? Entonces, haciendo esa suposición de que los esfuerzos y las deformaciones van a ser pequeñas, y que la fuerza neta, total, exterior va a ser cero, es decir, que mi sistema no se va a desplazar, ¿sí? O sea,
mi pedazo de sólido no va a viajar, sino que algo le va a pasar, que le va a pasar una onda justamente, pero el sólido se va a quedar ahí, entonces le exigimos que la fuerza neta sea 0, ¿sí? Entonces nos queda la ecuación de Navier en función de los desplazamientos, por ahí no voy a entrar tanto en detalle, pero finalmente, ¿qué pasa? Me queda esa ecuación a la que yo la voy a separar en dos partes. Por un lado, le voy a aplicar el operador divergente, y me voy a encontrar una ecuación de este tipo, ¿sí? Que tiene que ver con algo, ¿sí? Con un ángulo en este caso, que depende, o sea, la derivada segunda, ¿sí? Tiene que ver la derivada segunda respecto al radio, en este caso va a ser una constante por la derivada segunda respecto al tiempo de esa misma función, pero no sé qué es esto, pero fíjense que es una ecuación de onda, ¿sí? Si cuando yo tenía la derivada segunda, o sea, tenía la Laplaciana, ¿no? Respecto de x y z, igual a algo por la derivada segunda respecto del tiempo, eso no era ni más ni menos que una ecuación de onda. ¿Y qué solución tenía una ecuación de onda? Y tenía una onda que podía ser, cuando pensamos en una sola dimensión, que era x de t igual a seno, coseno, omega t, phi más phi. Era una onda que viajaba, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la onda que viaja, ¿sí? Pero después volvemos a la onda. Me importa la velocidad, ¿sí? Acá hay una velocidad. Hay una onda que no sé qué es. Esto parecemos Maxwell. Maxwell, cuando descubrió la onda electromagnética, llegó a esto. No sabía que era una onda electromagnética, no sabía que era la luz. Sin embargo, al llegar a esto, es una ecuación de onda. Entonces, es una onda que tiene esta velocidad. Si nosotros la escribimos en función de los parámetros de la M que vimos antes, si tenemos lambda, la rigidez y la densidad, ¿sí? Por otro lado, si hacemos el rotacional, ¿sí?, de esa primera ecuación que vimos, nos queda otra ecuación de onda. Entonces, en esa otra ecuación de onda, la velocidad, que es el beta, depende solamente de la rigidez y la densidad. Entonces, fíjense, tenemos dos velocidades de ondas, que todavía no sabemos qué son, que pueden viajar en ese sólido que planteamos. Es simplemente un sólido al que le dijimos que va a cumplir con la ley de Hooke y que no se va a mover, se va a quedar ahí el sólido. Ese sólido tiene dos ondas, y una onda es más rápida que la otra siempre. ¿Por qué? Porque fíjense que matemáticamente esto es mu sobre ρ, y este ya es 2 mu sobre ρ. O sea, sí o sí, aunque este sea 0, esta va a ser más rápida que esta siempre. Y finalmente, justamente, esta es la velocidad de la onda longitudinal y esta es de la transversal. Porque si mirábamos nosotros esas ecuaciones que estaban escritas en coordenadas polares, ¿sí?, esto dependía de los ángulos y esto dependía del radio. Entonces, justamente, lo que me estaba diciendo solamente la ecuación de Newton escrita así, es que en ese sólido pueden viajar ondas longitudinales a esta velocidad y ondas transversales a esta velocidad. Entonces, como estas son más rápidas, se van a llamar primary o primarias, ¿sí?, y son en los que van a de la misma manera que va a viajar la onda. Entonces lo van a hacer de la misma manera que viaja el sonido, y comprimiendo y estirando, comprimiendo y estirando, comprimiendo y estirando. ¿Sí? Eso es un resorte, si lo pensamos así, un resorte, aunque el resorte también se puede mover así, pero un resorte que va comprimiendo y estirando. Son más rápidas, llegan primero, por eso el nombre de primarias. Después tenemos otras ondas que van a viajar de manera transversal al movimiento de la onda. Y esas son las ondas secundarias, que viajan igual que las ondas electromagnéticas, con la luz, los rayos X, bueno, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, las ondas S no producen cambio de volumen material. Si yo tengo este cuadradito y le hago pasar una onda S, a esa onda S no se le cambia el tamaño, digamos, o no entre sí los átomos. Sin embargo, en la P, si nosotros miramos, se produce una compresión y ese cuadrito se estira y se comprime. Bueno, entonces, valores de las ondas P, ¿sí?, en algunas de las rocas, justamente como las rocas, cada una tiene sus coeficientes de la M diferentes, van a tener diferentes velocidades. Entonces tenemos velocidades de la P, de grava, de arena, de arcilla, ¿sí?,
Esto todo medido en laboratorio, que pueden llegar a ser, bueno, esto me parecen re altas para hacer medida en laboratorio, pero bueno, a 6,5, bueno, acá está como metros por segundo, bueno, kilómetros por segundo, les diría, 6,5 kilómetros por segundo son las velocidades de la onda P, ya en corteza, no tan superficial. Bueno, ¿sí? Acá entonces tenemos velocidades típicos de las ondas en las rocas, que justamente cuando más, ¿sí? Acá es lo que ponemos, que los sedimentos secos tienen menor velocidad que cuando están sobresaturados líquidos. Cuando son rocas sedimentarias, suelen tener velocidades más bajas. Cuando están muy meteorizadas, también tienen velocidades más bajas. Cuando tenemos rocas muy fracturadas, también son más bajas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en estas gráficas, ustedes pueden ver que las velocidades de la onda P, en este caso, van a depender, están en alta, van a depender de la densidad, ¿sí? Del tipo de roca. Entonces van a ver que las sedimentarias están acá y otros tipos de rocas están acá, se van a hacer más altas. Entonces, justamente, la densidad va a aumentar con la profundidad. Cuando va a aumentar va todo de la mano, ¿no? Pero al aumentar la densidad, también va a aumentar la velocidad. Acá tenemos algunas otras rocas, ¿sí? Tipo de rocas metamórficas. Y acá tenemos ígneas. Para que vean más o menos de qué orden son las velocidades de las ondas P. Y tenemos carbonatos, tenemos félsicas, bueno, son gráficas que les van a servir, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo son las velocidades para las distintas rocas. Bueno, si las tienen, ahí queda. Pero por otro lado también va a cambiar con la presión y con la cantidad de fluidos, cuando se incrementa la presión dentro de la roca. Entonces, en esta van a tener velocidades, en superficie vamos a tener velocidades de esta velocidad, ahora sí, 3,5 kilómetros por segundo, que puede ser, por ejemplo, areniscas, ¿sí? Cuando va cambiando la presión de fluido. Entonces, justamente si nosotros podemos determinar la velocidad de alguna manera, usando sismología, usando sísmica, podemos determinar el tipo de roca que tenemos, que es una de las cosas que queremos. Por otro lado, acá tenemos un granito, que son velocidades más altas, aunque estas velocidades están en superficies muy difíciles verlas, pero bueno, puede ser, ¿sí? En un ambiente. Lo que pasa es que los granitos siempre están un poco más profundos. Pero bueno, lo que pasa es que hay granitos en superficie que están todos más rotos y no llegan a estas velocidades tan altas. Bueno. Una consulta. Sí. Habías dicho que a mayores densidades, mayores velocidades, ¿no? Sí. ¿Y por qué entonces si en las ecuaciones de velocidad la densidad estaba en denominador? ¿O miré mal? Está en el denominador, pero acá, o sea, ¿sí? Pero acordate que por más que la densidad aumente, también va a aumentar la rigidez de la roca. Entonces también este te varía. No es solo de la densidad. Genial. ¿Sí? El otro lo mismo, digamos. La densidad está abajo, pero te aumentan el parámetro de la MEL. Digamos, a veces se usa esta ecuación para determinar densidades de las rocas también. Si vos pudiste determinar bien las velocidades de la P y la S, determinas la densidad más o menos bien. Bueno, entonces, la P y la S aparecían en un sólido que yo le aplicaba una fuerza, nada más. ¿Viste? Una fuerza y listo. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros ese sólido que inicialmente lo propusimos que no tenía límites, que era homogéneo, condiciones latidales, isotrópico, ¿sí? Le cambiamos estas características, ¿sí? Cuando nosotros a este sólido, lo primero que le vamos a agregar son capas, ¿sí? Bueno, o sea, podemos tener anisotropía, podemos tener un montón de cosas y la vamos a ir complicando. Pero lo primero que le vamos a agregar a este sólido es en el medio una discontinuidad, ¿sí? Entonces, la densidad ya deja de ser constante para todo el espacio,
y de repente aparece, o por cambios químicos de la roca, o por cambio de profundidad, aparece un cambio en mi sólido que hasta ahora era homogéneo. A partir de que yo tengo una diferencia en las velocidades, se van a producir reflexión, refracción y conversión de las ondas. Bueno, entonces, ¿qué principios van a controlar cómo va a viajar esa onda en ese sólido? Ahora, además de ser homogéneo, ahora tiene de repente tiene un corte. Entonces, ¿qué va a pasar en ese corte? Bueno, entonces tenemos 3 principios de la física que me van a explicar lo que le pasa a esa onda. Uno es el de Fermat, el de Huygens y la ley de Snell. Básicamente vamos a usar la ley de Snell, pero hay un poco de estos 2 principios también. El principio de Fermat que me dice que el trayecto que va a seguir una onda cuando viaja de un lugar a otro es el que le lleve menos tiempo, el menos tiempo posible. Entonces, bueno, el ejemplo típico de que ustedes van de su casa al trabajo y siempre toman la avenida más rápida, que no tiene semáforos, aunque sea más larga, ¿sí? Porque eso minimiza la energía, ¿sí? Entonces, eso se va a cumplir, ¿sí? En este caso podemos pensar que en la Tierra nosotros tenemos capas más densas y con las velocidades de la onda cada vez más rápido, entonces en lugar de viajar por una trayectoria mínima entre el sismo y la estación haciendo una línea recta, le conviene penetrar más porque va más rápido. Penetra, ¿sí? Viaja por caminos más rápido y llega a la estación. Eso va a ser el principio de por qué se van a curvar los rayos. Después, por otro lado, tenemos el principio de Huygens, nunca sé cómo se pronuncia, Huygens o Huygens, qué sé yo, que dice que cuando un frente de ondas nosotros estamos ya suficientemente lejos de la fuente, ya lo podemos pensar como un frente de onda plana, cuando llega a puede ser a una ventana o podría ser un bloque, digamos, o sea, puede ser algo que lo interfiera, digamos, se genera a partir de ese punto una nueva fuente, ¿sí? Se comporta de manera como una nueva fuente. Una radiación, otra vez, radial. Entonces, si nosotros tenemos muchas de estas fuentes, como puede ser en este caso, ¿sí? Cada una de ellas genera su propio patrón circular, y esos patrones circulares van a empezar a interferir constructivamente y destructivamente entre sí, y van a generar zonas de mínimos y máximos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es porque a partir de llegar a un objeto o a una ventana que deja pasar la onda, esa ventana se comporta como un nuevo patrón radial. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero escrito en palabras. Y el tercer principio, que era la ley de Snell, que creo que todos ya la vieron varias veces, la vieron en óptica. Bueno, entonces, que por un lado tenemos que la ley de Snell es qué pasa con el refractado, no con el reflejado. Pero bueno, sabemos que el rayo reflejado tiene un ángulo igual que el ángulo incidente. Nosotros definíamos algo que le llamábamos la normal, que era, si teníamos una superficie en donde llegaba ese rayo, era perpendicular a la superficie. Entonces, ese ángulo con el que llegaba a la superficie era igual con el ángulo que reflejaba. Por otro lado, ahora sí, la ley de Snell, parte de esa energía se transmitía al segundo medio. Esa energía que se transmitía al segundo medio, que ya vamos a ver cuánto se transmite y cuánto se refleja, cambiaba su ángulo. ¿Por qué? Porque cambiaba la velocidad con la que yo me propagaba en un medio en el otro. Entonces ahí siempre el ejemplo que yo les doy es, bueno, vamos todos de la mano a la playa, ¿sí? Vamos todos corriendo, pero vamos con un ángulo a la playa. De repente, el primer amigo de la línea se encontró con el mar, entonces se frena un poco, justamente porque correr adentro del agua no es lo mismo, y entonces ya todos empezamos con un ángulo y terminamos casi todos mirando el agua a la vez. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la ley de Snell. Entonces cambiamos el ángulo a partir de ese cambio de velocidades. En el caso de la luz, siempre ustedes usaban el coeficiente n, que era la relación entre la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación de la luz en ese medio, pero en sismología
nosotros no tenemos una velocidad de la luz, entonces directamente escribimos la ley de Snell como el seno del ángulo incidente sobre la velocidad 1 igual al seno del ángulo saliente sobre la velocidad 2. Y esta cantidad se permanece constante y es una de las cantidades fundamentales dentro de la sismología, que después le vamos a poner un R, pero la podemos conocer como parámetro rayo, ¿sí? Porque me va a ir controlando el ángulo con el que va a viajar el rayo. ¿Sí? Bueno, la ley de Snell me decía que si yo pasaba de un medio en donde la velocidad 2 era más alta que la velocidad 1, se me podía producir el ángulo de reflexión total interna, ¿sí? O sea, yo tenía un ángulo incidente que cuando pasaba al medio 2 se alejaba de la normal, ¿sí? Se alejaba de la normal, por ejemplo, esta línea punteada, que el primero cuesta verlo. Significa que a partir de un ángulo más grande que ese, va a viajar por la superficie. Y si yo además hago un ángulo más grande que este, que está con negro oscuro, va a pasar que todo se me va a reflejar, que ya nada va a pasar al medio 2. Si yo logro que toda la energía se refleje, no voy a perder energía en ese medio, porque la energía me va a quedar siempre metida en el medio 1, y puedo construir lo que se llama, por ejemplo, la fibra óptica, ¿sí? A partir del principio de reflexión interna total. Reflexión, yo puedo buscar este ángulo, ¿sí? Viendo con qué ángulo impacto sobre el estrato que me interese. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar con esto de que, ¿qué pasa cuando yo ya no tengo luz, en donde tengo que solamente la onda se refleja y se refracta, sino que además tengo ondas mecánicas que se pueden transformar en otras, ¿sí? La P se puede transformar en S y la S se puede transformar a P. Entonces vamos a ver por qué es lo que pasa. Bueno, acá quiero, no sé si se ve mi cámara. ¿Sí? Voy a hacer algo con las manos. Acá no tengo, bien, en la oficina tenía, pero yo tengo una superficie que no necesariamente ahora va a ser, o sea, vamos a tener un ángulo. Entonces, si yo tengo que mi mano y la otra mano es el rayo en el que viene, fíjense qué va a pasar con la S. La S, a su vez, necesitaría una mano más. Ahora me olvido de esta. Esta superficie va a ser directamente acá, la línea esta de la cámara. La onda S, ¿sí? Puede viajar, lo viaja de hecho, perpendicular al ángulo con el que impacta, ¿sí? Entonces, si viene viajando así, pero en realidad se mueve, digamos, en todo el plano perpendicular a la propagación, ¿sí? Va a tener una parte de la S que va a viajar exactamente como el plano, fíjense, una parte, si yo descompongo este plano, va a ser en la dirección del plano y otra va a ser perpendicular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir acá se llama la SB y la SH, ¿sí? Ahora se lo voy a mostrar en el dibujo. En realidad creo que si lo pongo en chiquito, no puedo ver. ¿Lo ven? ¿O no le puse compartir? No. Va de vuelta. Ahí. ¿Lo ven? Si lo pongo así, no me veo yo, por eso es que... Sí, ahí se ve. Bueno, lo que hice fue mover la filmina, en lugar de mover la cámara. Bueno, entonces, digamos, tengo acá esta superficie. Si yo, fíjense, la P viene propagándose en esta dirección. Como yo muevo el mouse, tic, 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 no le pasa nada. Bueno, algo le va a pasar, pero no le pasa nada respecto al ángulo, digamos. Pero fíjense que la S tiene una componente que es perpendicular al plano y una que es paralela al plano. Si yo se los muestro acá, que por acá viene viajando, acá viajando una vista en planta, ¿sí? La SH me va a quedar así, y si hago una vista de corte, la SB me va a quedar así, ¿sí? Es decir, que la S se polariza, o la podemos pensar que tiene una dirección y otra dirección respecto de ese plano, ¿sí? Entonces, en ese plano se puede polarizar, así como se polarizaba la luz, ¿de acuerdo? Bueno,
las ondas se van a polarizar. Entonces no le va a pasar lo mismo a la componente SB que la SH. Y eso va a hacer que una de las ondas, que en este caso es la SH, ¿sí? Vamos a pasar con la SH, no le pase nada. La onda S se refleje y se refracte, se va a refractar con su ángulo, va a cumplir la ley de Snell, no le va a pasar nada. Pero la SB, al tener esa componente, que es, digamos, en la SB que es así, ¿sí? Va a interactuar con la superficie y va a generar una P. Y la P también va a interactuar con la superficie y va a generar una SB. ¿Sí? Entonces, tenemos que las P van a incidir, van a reflejar como P y van a refractar como P, pero también van a reflejar y refractar como SB. Y la SB va a reflejar y refractar como SB, pero también va a reflejar y refractar como P. Entonces fíjense que entró una onda y salen 4. Y entra una onda y salen 4. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se me duplican todas las ondas a partir de una superficie. Bueno, no sé si más o menos se entendió. Pero ¿por qué es interesante, o por qué me interesa que yo entienda que usted qué pasa con la SB y con la SH? Bueno, estas ondas, ¿sí?, que se produjeron porque yo tenía una discontinuidad, por ahora pongamos la mojo, o sea, pensemos en una sola discontinuidad, o una discontinuidad, porque después ya si tenemos un montón, se me hacen un montón de rayos. Pero tenemos una sola que va a reflejar, va a refractar, que va a quedar de cierta manera adentro de un estrato. Y va a empezar a combinarse o a generar interferencia constructiva y destructiva con esa otra misma, ¿no? Fíjense, la P sale viajando como SB, entonces ya viaja a menor velocidad, porque ya ahora se transformó en S. Capaz que se encuentre con la S que se transformó en P, sí, se va a encontrar capaz. Y ese encuentro de ondas en fase o antefase va a generar un nuevo paquete de ondas. Y ese nuevo paquete de ondas se llaman ondas superficiales, y en particular se llaman ondas Rayleigh y ondas Love, ¿sí?, que solamente van a aparecer si yo tengo una discontinuidad. Por eso se llaman superficiales, porque dependen de ese espesor de capa que yo tenga, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la mojo, me van a quedar entre la superficie y la mojo. Para adentro ya vamos a ver qué le pasa, ¿sí? Entonces, se van a empezar a combinar. ¿Cómo se van a combinar? La SB se va a combinar con la P, y la SH se va a combinar con la SH. Y además se llaman superficiales porque esta combinación va a ir disminuyendo en profundidad, esa amplitud de esa combinación de ondas se va a dar más importante en la reflexión de la superficie terrestre y va disminuyendo en profundidad, y generan estos dos paquetes de ondas, las Rayleigh y las Love. ¿Sí? Entonces dijimos, las Love son interferencias constructivas de las SH, y las Rayleigh son combinaciones de la P con la SB. En particular, las velocidades a veces son cercanas entre sí, ¿sí? Acá le puse de 2 a 6 km por segundo, acá de 1 a 5 km por segundo, y generalmente me llegan juntas a veces. Diferenciar unas de las otras lo tengo que hacer mirando el movimiento. Son las más dañinas, ¿sí? Son las que, como son interferencias constructivas de ondas, son las que alcanzan las amplitudes más grandes, y son las que tienen periodos más bajos, porque justamente las frecuencias altas son las que más se cancelan entre sí. Bueno, entonces tienen una característica especial, la diferencia de las ondas de cuerpo. Las ondas de cuerpo eran las P y las S, que es que van a variar con la frecuencia, por eso se llaman dispersivos. Una onda dispersiva es que su velocidad varía con la frecuencia. Esa es la definición de onda dispersiva. Esa cuestión de que la velocidad disminuya o que cambie con la frecuencia es algo que yo lo voy a tratar de aprovechar a mi favor, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender qué pasa, digamos, cuando yo sumo ondas. Cuando yo tengo una onda de una sola frecuencia, tengo una velocidad de fase, tengo una onda que viaja en el tiempo. Si se acuerdan, ¿sí? Era simplemente una onda que podía ser A, una amplitud, ¿no?, por el seno de, poníamos la frecuencia por el tiempo, ¿sí?, de omega t, para la frecuencia angular por el tiempo, menos K por X, en donde K era la constante kappa,
que tenía que ver con la longitud de la onda, ¿sí? Era 1 sobre la longitud de la onda, bueno, 2pi sobre la longitud de la onda, por la dirección de propagación, más una fase, podía tener una fase. Bueno, en fase no la olvidemos porque si no la complicamos. Entonces, ¿qué pasa si yo, bueno, una sola onda, bueno, puedo definir la velocidad con la que se propaga esa onda. Normalmente usaban ustedes la frecuencia, no la angular, sino la frecuencia por, frecuencia por lambda, ¿sí? Por longitud de onda, porque la frecuencia es 1 sobre segundo, la longitud de onda es metros, te quedan metros sobre segundo, velocidad, perfecto, velocidad de la onda. También la podíamos escribir como frecuencia angular, era la frecuencia, escribirla dividida a 2pi, y la longitud de onda era 2pi sobre lambda, entonces lo escribíamos como en función de la velocidad angular y kappa, porque son las que aparecen en la ecuación de onda, por eso a veces se escribe de esta manera, ¿sí? Entonces esto es cuando tenemos una sola frecuencia. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos muchas frecuencias de onda que se empiezan a sumar? Bueno, ahí lo que aparece, que ahora lo vamos a ver, es que se empiezan a sumar y hay partes en donde se empiezan como a anular y hay partes que se hacen más grandes. Entonces aparece algo que se llama velocidad de grupo. Entonces ahí, yo les voy a, acá, tenemos dos que tienen muy pequeña la diferencia en el kappa o en la frecuencia angular. Fíjense, entonces, cuando me llegan las dos en fase, me llegan las dos a la vez, estas dos ondas, fíjense, me da una amplitud muy grande. Pero cuando me llegan casi desfasadas, porque en algún momento, al tener esa pequeña diferencia en el tiempo, se me desfasan, me quedan 180 grados, me queda esto. Entonces, si yo lo miro, esto es como un pulso. Es más, parece como si tuviera un seno o un coseno de más largo periodo que lo envuelve. Entonces, la idea es que veamos esto, ¿sí? Ahora yo les voy a compartir. Les voy a compartir digamos, en sus computadoras. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, acá tenemos más otra onda, ¿sí? Las dos van a viajar. La vamos a poner que viajen, ¿sí? La vamos a poner que viajen. En este caso están viajando de allá para acá. De izquierda, no, de derecha a izquierda, ¿sí? Las dos. Entonces, si están separadas no pasa nada, pero si yo las junto, me viene una cosa así, ¿sí? Entonces, directamente es como si yo tuviera a esa onda del periodo, que tampoco es el periodo de una de las dos, sino va a tener como si tuviera sumada este otro. Entonces, fíjense que ustedes le pueden ir tocando la diferencia entre los kappa, para ver qué le pasa, ¿sí? Para ver qué pasa con esa velocidad de grupo. Pueden tocar las frecuencias angulares y ver qué pasa, ¿sí? Y fijarse que si se alejan demasiado las dos capas o las dos frecuencias angulares, cuesta verlo del pulso, ¿sí? Lo van a ver así, casi como no un pulso, sino como una onda, pero esto es lo que, cuando se ve muy claro lo de la velocidad de grupo y la envolvente, es cuando son bastante cercanas entre sí las dos ondas, ¿sí? Entonces, tenemos esa envolvente. Y esa envolvente, que es esta, se propaga también. Esta onda va viajando con una velocidad, fíjense que yo la estoy siguiendo, voy con la velocidad con esta, que es diferente a la velocidad que se propaga cada una de estas, ¿no? Bueno, va a depender de la diferencia o la cercanía que hay entre estas dos. Bueno, esta la idea es que ustedes prueben. Y bueno, sigo. Entonces tengo que poner dejar de compartir y volver a compartir acá. ¿Está de vuelta? Sí, por eso les puse ahí el link para que lo puedan ver. Ah, bueno, se los puedo pegar después. Si no, le dan clic ahí. Bueno. Entonces, la velocidad entonces del grupo va a tener con esa envolvente, esa modulación que se propaga. Y lo van a hacer como, para calcular la velocidad del grupo van a tener que hacer ya esta derivada parcial. Bueno, entonces acá en el ejemplo había dos ondas sumadas, ¿sí? En caso de una onda le quedaba 2 por la fase, bueno, en este caso ya está sumada.
tendrían una onda que sería el φ0, o sea, la amplitud por el seno de K1 por X, menos omega 1 por T, fase no le pusieron, más la 2, que sería φ0, le pusieron la misma amplitud en este caso. Por el seno de K2 por X, más, bueno, menos omega 2 por T, bueno. Y acá ya sumadas, haciendo un poquito de trigonometría, queda que ustedes pueden tener el coseno con esto y el seno con esto. Entonces, una es una onda y la otra es la que la modula. O sea, modula la amplitud. ¿Sí? Entonces de ahí pueden sacar la velocidad, porque no es tan complicada, y la velocidad le va a quedar que es la diferencia de las dos frecuencias angulares con las dos capas, que son las que tienen que ver con la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo muy sencillo de dos ondas sumadas y cómo le queda una velocidad de grupo distinta a cada una de las velocidades de fase. Bueno, entonces, teniendo en cuenta de que las SH se iban sumando entre sí para generar un nuevo tipo de ondas, que eran las log, y las Rayleigh eran SB con P sumadas, que generaban las Rayleigh, entonces, sí o sí, van a ser velocidades que tienen que ver con o sea, las ondas estas van a estar moduladas, ¿no? Eso es lo que quiere decir, son velocidades de grupo. Entonces, yo lo que voy a hacer es filtrando para cada, ¿sí? Acá tengo un sismograma real que lo filtro entre 0,64 Hz y 0,79. Entonces veo este paquete. Si lo filtro entre 0,56 y 0,59 veo este paquete. Y así voy filtrando, y fíjense que estas frecuencias, que son las más bajas, llegan antes. Y después, estas últimas frecuencias llegan después. Entonces, fíjense que este paquete de onda, que es las ondas superficiales, depende de la frecuencia. Algunas llegan rápido, otras llegan lento. ¿Sí? Acá también tengo un sismograma real con distintos filtros. Y vemos que cada frecuencia tiene su velocidad de llegada. Entonces eso me permite construir algo que se llama dispersión o curvas de dispersión. ¿Por qué? Porque yo acá pongo una sola capa, ¿no? Tengo nada más que una capa a la que viaja una velocidad, encontró esta discontinuidad, refleja. Entonces yo miro con qué velocidad viaja cada frecuencia. Entonces miro 2,5 qué velocidad viaja y así. ¿Sí? Entonces construyo esta curva que es a qué velocidad viaja cada paquete de onda. Y esa curva de dispersión es muy sensible a cambios de espesor. Si yo cambio ese espesor de la discontinuidad, la curva de dispersión cambia bastante. Entonces, se pueden hacer inversiones, se van a hacer al revés. A partir de la curva de dispersión obtener velocidades, aunque tengo infinitas soluciones, se puede. Acá hay curvas de dispersión y modelos de velocidades, a partir de un sismo, por ejemplo. O de ruido, está hecha con ruido. ¿Sí? Por último, queda un último paquete de ondas, o sea, para hablar de las ondas que se pueden proponer en sólido. Ustedes saben que si yo tengo una, tuvimos recién, teníamos la P, la S, tuvimos las superficiales, esas ondas viajeras, si van, reflejan contra algo y vuelven, ¿sí? Se transforman en una guitarra, van a entrar en resonancia los periodos de oscilación que tienen algo que tiene que ver con el largo de la guitarra. Si usted toca en la cuerda de la guitarra, tienen ajustado la tensión de la cuerda para que resuene la 440 Hz, ¿sí? El La. Entonces yo ajusto el largo de la cuerda para que suene el La. Cuando le doy el rasguido suenan todas las frecuencias, pero solamente me sobrevive la 440, ¿sí? ¿Por qué? Porque la 440 tiene una relación con el largo de esa guitarra y me queda oscilando de manera que los nodos estén siempre en el mismo lugar y los máximos estén siempre en el mismo lugar. Entonces, en este caso tengo la onda azul que viaja para un lado, sumada con la onda roja, que es la que reflujo y viene, y me forman un movimiento oscilatorio estacionario. Esos movimientos oscilatorios estacionarios, o los modos normales de oscilación, se producen siempre en todas las cosas que oscilan. Generalmente, si nosotros queremos un puente, construirlo, no queremos que entre en resonancia, ¿no? Porque esa oscilación va a perdurar, va a romper el puente y se va a hacer muy grande. Pero en la naturaleza, bueno, muchas cosas que yo oscilo
o que las muevo, me van a entrar en resonancia y me van a quedar oscilando en los periodos normales. La Tierra no es menos. La Tierra, si yo le doy un buen rasguido, también queda sonando en resonancia. Estas para sísmica de reflexión no se usan, casi no se usan en la rama, pero también vibran y se producen cuando hay sismos muy grandes, como el 9.5 del 60, que fue la primera vez que se las midió. Pero bueno, cada vez que hay un 8.8 de más, aparecen las oscilaciones libres, ¿sí? Que son esferoidales y toroidales. Unas son las Rayleigh y otras son las log grandes a nivel tierra, ¿sí? Tienen periodos de oscilación de 56 minutos o de 44 minutos las otras, ¿sí? Y queda la Tierra oscilando. ¿Y de qué manera queda oscilando? Bueno, en el caso de las esferoidales queda como si fuera un corazón que late, que se achica y agranda, se achica y agranda, ¿sí? Con todos sus modos normales. Y las toroidales es como que gira hacia un lado y gira para el otro, gira para un lado, gira para el otro, ¿sí? En realidad, estas solamente contárselas porque no las van a usar dentro de la profesión, pero sepan que son las ondas que existen. Bueno, entonces volvemos a la sísmica, que es básicamente lo que es la clase, que es la utilización de estas ondas elásticas para conocer las propiedades del suelo. La diferencia con la sismología es que yo le genero la fuente, con un martillado, con las cosas. Se puede hacer sísmica de reflexión somera o profunda, ¿sí? Es como barata, en comparación de otras técnicas, se usa para ingenierías, obras ingenieriles, es auxiliar de la sísmica de reflexión, ¿sí? Y suele hacerse cuando uno va a empezar a buscar petróleo como primera etapa. También se usa más profunda para hidrocarburos, para estructuras ya más regionales, para optimizar explotación. Entonces, nosotros suponemos que a partir de un golpe de un ladrillo, un martillo, tenemos un frente de ondas elásticas semi-esférico, ¿sí? La parte superior la desconsideramos, o sea, no consideramos que parte de la energía se vaya para el aire. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se va a atenuar esa señal, principalmente por la distribución, porque cada vez que yo radialmente expando una onda, la energía por unidad de área que atraviesa es cada vez menor, porque la energía es la misma, pero el área es mayor. Entonces va a decaer como 1 sobre X, porque el área es cada vez mayor. Entonces eso es una atenuación geométrica pura de distribuirse radialmente. Pero por otro lado, bueno, acá tenemos cómo pierde la energía solamente por alejarse radialmente. Pero por otro lado también tenemos pérdida de la energía, o sea, yo voy a recibir cada vez menos energía a medida que me alejo de la fuente, porque la roca algo absorbe, algo se calienta, se deforma. Entonces esa deformación, sobre todo en el origen, y lo que se calienta por el paso de una onda, es energía que ya no la puedo recuperar. Me queda que la ley de atenuación va a ser la amplitud por la amplitud original con un decaimiento, que ese decaimiento va a depender de la constante de absorción del medio. Bueno, las distintas ondas no se van a atenuar de la misma manera. Las frecuencias más bajas se van a atenuar menos, ¿sí? Es como que la Tierra deja pasar los periodos bajos. Los periodos altos, perdón, las frecuencias bajas. Entonces, las S, que ya de por sí tienen periodos más largos que las P, se atenúan menos. Y las superficiales todavía menos, y son las que quedan girando alrededor de la Tierra varias veces. Entonces, ¿cuánto? Esto es como volver a un poco a la ley de Snell. ¿Cuánto de la onda se va a reflejar y cuánto se va a refractar cuando llegue a una superficie? Por ejemplo, solamente por un ángulo de incidencia de 0 grados. Pero cuánto se refleja y cuánto se refracta depende de las características de estos dos medios. En particular, de cuánto depende de la densidad, en este caso por un ángulo de 0 grados, pero también de los otros módulos que vimos. Y en ese caso, ¿sí? Volvimos a la ley de Snell, entonces tenemos que calcular
La transmisión, por ejemplo, de cuando el P se transforma a S, acá hay un ejemplo que puse, y va a depender de un montón de parámetros. La velocidad de propagación del medio 1, en este caso de la P, la velocidad de propagación del medio 2 de la S, ¿sí? De los coeficientes de Poisson, las densidades, ¿sí? Y acá le puse la tabla completa de todos los cálculos de reflexión y transmisión cuando llego a una superficie. Yo puedo tener, por ejemplo, de P a SB. Puedo reflejarla o transmitirla. Reflejarla le pone la R. Acá tengo reflejada PP, reflejada PS, reflejada S que se transforma en P, reflejada SS, ¿sí? La SS pero SH, en este caso era SB. Después tenemos las transmitidas, ¿sí? Las transmitidas es la T, y las TP, las TP. Y acá, en este caso es cuando es con la superficie libre, o sea, cuando la onda viene de abajo y pega en la superficie terrestre y refleja, y esto es cuando pasa de un sólido a otro sólido. Bueno, acá está la tabla completa con todos los coeficientes que A, B, C, D, que les puse en la ecuación anterior, dependen, acá están, dependen siempre del coeficiente de Poisson o densidad de masa de los dos materiales en los que se produce la reflexión o la refracción. Bueno, por último, ya para cerrar la clase, no sé cómo estoy con el tiempo, a ver, déjenme ver la clase. Voy re rápido. Es el equipamiento que yo utilizo para medir en sismología. No sé si quieren, van a ver cuántas filmeras quedan. Si quieren termino. No es tan largo. Si no, si quieren hacemos un pequeño recreo, como quieran. ¿Cómo hacen, Vane? En general, a esta hora más o menos hacen un recreo, pero yo lo dejaría a votación si quieren, porque está lindo el día. O sea, no sé si las clases me parece van entretenidos o no, o se aburrieron. No, por mí si queda poco podemos terminar, no sé cuánto quedará más o menos. Sí, quedan 20 minutos. Sí, sigamos. No hay ¿Digamos? problema. Bueno, entonces... me olvidé de poner compartir. Iba a hablar yo, sin mostrar. Igual si me interrumpen todo lo que quieren, no hay problema. Bueno, entonces, dentro del equipamiento que nosotros utilizamos para medir en sismología o en sísmica, tenemos varios tipos de equipamiento y eso va a condicionar cómo va a ser la respuesta instrumental y su calibración. La respuesta instrumental, les dije al principio del todo que nosotros tenemos que una estación sismológica es un filtro. Entonces, de alguna manera, es ese filtro quitárselo, ¿sí? Conocer, básicamente son los polos y ceros del instrumental, y tratar de cuando nosotros analizamos el movimiento, tratar de analizar el movimiento sin ese filtro que le produjo la estación. Sobre todo si vamos a comparar equipamientos distintos. Si por ahí trabajamos siempre con equipamiento y estamos comparando, no sería tan grave porque siempre está centrado con lo mismo. Pero suele pasar de que tenemos equipamiento diferente y cuando empezamos a comparar, estamos comparando peras con manzanas, entonces lo mejor es quitarles a todo ese efecto de filtro, tratar de recuperar el movimiento real de la Tierra y comparar siempre el movimiento real de la Tierra. No es menor esta cuestión, solamente por ahí cuando uno hace localización, que mira tiempos, como uno mira tiempos o mira mi primer movimiento de un sismo hace el mecanismo focal primer movimiento, podría utilizarlo sin quitar la respuesta instrumental. Pero si nosotros ya vamos a hablar de energías, de magnitudes, hablamos de, qué sé yo, queremos hacer inversión de forma de onda, o analizar ruido o demás, sí o sí es necesario quitar la respuesta instrumental. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos principales a la hora de mirar un equipamiento? Es básicamente el rango de frecuencias que mide, ¿sí? O el ancho de banda, también se le conoce como ancho de banda. El rango de interés, ¿sí? Es de 10 a la menos 5 a, serían 1000 Hz, es como muy extenso, pero bueno, 10 a la menos 5 ya estaríamos hablando de GPS por ahí.
¿sí? Estaciones GPS que si uno las mira en varios días, o sea, en pocos días, digamos, el GPS lo puede, un GPS diferencial, lo puede poner a una muestra por segundo y ya estaría viendo lo mismo que ve una estación sismológica. El rango dinámico, que es cómo responde, ¿sí? Desde desplazamientos muy chiquitos a desplazamientos muy grandes, ¿sí? o de cambiar de frecuencias a la otra frecuencia, ¿no? Entonces, que tenga buena resolución, aun cuando está mirando cosas grandes, o, bueno, eso sería el rango dinámico. Es lo más chiquito que puede ver, y linealidad, que responda en todo el rango de la misma manera. Después, no tiene que haber cambios o adelantos o retrasos en el tiempo. Esto parece lógico, pero acuérdense que es un filtro, y los filtros no siempre son, se llaman filtros causales o acausales. No siempre el filtro no me modifica eso, digamos. A veces me producen adelantos o atrasos en las señales. Bueno, el reloj correcto, ¿sí? Que hoy por hoy se utiliza generalmente en las estaciones, tienen un GPS, no para mirar tanto la posición, sino para usar el reloj del satélite. Bueno, y corregir la respuesta instrumental, que ya se los dije en principio. Entonces, algunas de las diferencias, digamos, entre lo que uno le llama sismómetro, sismógrafo, bueno, sismograma sí es la señal que uno registra, es una expresión o una función, que la puede mirar en desplazamiento, en velocidad o en aceleración, uno la puede integrar o hacer la derivada y pasar de una a la otra, y eso sería el sismograma. Pero en sismómetro y en sismógrafo, que generalmente se utilizan como sinónimos, no está tan bien. Yo por ahí siempre utilizo la palabra sensor y registrador, ¿sí? Porque el sismógrafo es por ahí, sería todo, ¿sí? Y muchas veces uno compra el sismómetro, que solamente es el sensor, y le incorpora el registrador. Entonces, bueno, de esa manera uno no comete el error de si es sismógrafo o sismómetro, ¿sí? Esos son como algunos conceptos del equipamiento. Respecto a las intenciones de medir movimientos de la Tierra y poder localizar, por ejemplo, o eventos, explosiones, el primer registrador, digamos, de algo que tenía que ver con el movimiento ocurrió en el año 1132, perdón, después de Cristo, ¿sí? Aunque yo también he visto trabajo en donde dicen que fue el año 79 después de Cristo, que fue en China. Bueno, no hay mucha diferencia, en 50 años de diferencia, hace 2000 años, ¿sí? Que la idea de este sismoscopio para mí es muy creativa. Entonces tenía una bolita ahí en el interior, que esa bolita, cuando temblaba, caía por alguno de esos dragones. Entonces, de acuerdo por dónde salía la bolita, caía en un sapo, y el sapo que tenía la bolita le daba la dirección, el azimut, de donde había venido el sismo. Como en ese momento en China habían puesto muchas de estas sismoscopios, ¿sí? Podían localizar, y tienen registro bastante completo de la localización de los eventos con 2000 años de antigüedad. Esa es como la primera intención de medir de alguna manera algo de un sismo. Bueno, después, ¿cuál es el principio de cualquier sismómetro bueno, tanto los acelerómetros como de los geófonos? ¿Sí? La idea es tener una masa colgada a un resorte que justamente cuando se mueve el suelo, la masa tenga un principio de inercia que la deje quieta, o trate de quedarse quieta, y entonces se amortigüe a partir de un resorte y dejen la señal en una regla o en un papel. Hoy por hoy, esa masa son virtuales, digamos, son efectos isoeléctricos en general, ¿sí? de capacitores, pero el funcionamiento es más o menos el mismo. Los equipamientos que más amplio rango tienen de medir son los que se conocen como sismógrafos de banda ancha, o de very broadband también, de muy banda ancha, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Que lo que te entregan, al menos cuando vos mirás un registro, es velocidad, ¿sí? Podrías pasar a aceleración o a posición si quisieras,
Pero son dentro de todos los equipamientos capaces de medir desde algunos hertz, de 100 hertz por ejemplo, hasta 100 segundos, o sea 0,001 hertz, digamos, o sea, lo dije al revés, pero generalmente en sismología mezclamos las frecuencias altas con los periodos altos. En lugar de pasar a frecuencias bajas, metimos periodos. Entonces, estos son como el equipamiento que más ancho es el rango de medición que tiene. Antes tenían los periodos cortos, que solamente registraban cerca de 1 Hz, que es la frecuencia natural de oscilación de los sismos en general, desde los sismos regionales, y por otro lado estaban los periodos largos, que se usaban para medir los telesismos, ¿sí? Los sismos muy lejanos, como dijimos, que los periodos largos son los que menos se filtran, porque la Tierra es un pasabajo, entonces llegan los periodos largos, y estaban separados, porque tenían otros resortes con otros constantes K, ¿no? Como lo que vimos, la ley de Hooke. Entonces, esto lo puse en una foto porque los S-13 son los equipos que el hombre llevó a la Luna. Bueno, por otro lado tenemos los acelerómetros, que son bastante más baratos que los equipos banda ancha, ¿sí? Y están como calibrados para mover los movimientos fuertes, ¿sí? Están pensados para que no saturen, me entregan aceleración en lugar de velocidad. Y cuando yo los tengo en el campo cercano, digamos, cerca de donde yo espero un sismo grande, y tengo muchos, me da más información, porque en general las estaciones sismológicas las tengo calibradas para ver movimientos más chicos y generalmente se saturan. Bueno, los aceleramientos también sirven para localizar, para encontrar magnitudes, energías. Y fíjense que acá tenemos una estación sismológica que luego se obtuvo a partir de derivar, perdón, la aceleración, y acá tenemos una aceleración que a partir de derivar se obtuvo la posición, ¿sí? Y acá se obtuvo el desplazamiento a partir de las dos, y básicamente hay un rango en que las dos se pueden utilizar. O sea, los acelerómetros se pueden utilizar para estaciones sismológicas, las estaciones sismológicas se pueden usar para determinar aceleración. Por último, son los geófonos, ¿sí? En los geófonos es simple, es simplemente un bobinado que se mueve alrededor de una masa magnética, ¿sí? Y entonces me cambia las condiciones de campo magnético en el interior, eso envía una señal al registrador y funciona de la misma manera que las situaciones que vimos, solamente que tiene un periodo de oscilación central, que puede ser 1 Hz, 5 Hz, esos son los más comunes, pero lo que tiene es que el funcionamiento es muy simple y que son muy económicos. Entonces son los que se usan para sísmica de reflexión y de refracción. ¿Por qué? Porque yo de manera más económica puedo llenar todo el campo. Entonces al precio de que yo puedo comprar un geófono, o sea que, digamos, al precio que yo necesito una estación sismológica banda ancha, por ejemplo, puedo comprar tal vez 500 geófonos, ¿sí? De ese orden más o menos. Lo que pasa es que me registran muy bien para muy pequeñas frecuencias. Entonces, si yo quiero hacer sísmica, que yo sé más o menos en qué rango voy a necesitar la frecuencia, listo, lleno todo el campo de esto y hago sísmica. En cambio, si yo quiero además ver los terremotos, y justo si el terremoto coincide en esa frecuencia, me va a servir. Pero me voy a perder todos los sismos que vengan de Chile, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces usamos geófonos iguales. Y después el último equipamiento que hay, como el equipamiento sismológico, digamos, son los OBS, que son las estaciones sismológicas que se usan para el fondo del mar, que no son más que una estación sismológica, pero que no hace falta enterrarlas y que además soportan grandes presiones. Bueno, eso respecto a equipamiento dentro de la sismología. Bueno, les dije que eran 20 minutos, fueron un poquito menos todavía. No sé si tienen alguna pregunta. Eso es más o menos de la clase. Sí, a lo sumo preguntar, que me quedó bien el origen de las ondas Lowe y Rayleigh. Básicamente son, o sea, viene una onda desde arriba, o bueno, o emitida por la Tierra si fuera natural,
y se divide, por ejemplo, vimos que se divide, se refleja en ondas SH y también se pasa a ondas P. O sea, vuelven también como ondas P. Entonces, todas las ondas SH que se reflejan, ¿cómo es? No me sale la palabra, se juntan entre sí y hay Interfieren. eso, interfieren, gracias. Ujú. Interfieren ¿Te entre acordás sí del y en principio? superficie daría eso. Claro, ¿viste en el principio de Haynes que cuando vos tenías una ventanita que se producía, o sea, cuando vos tenés un frente, mira, digamos, lo que está pasando que, me olvidé de poner compartir. Hay el principio de interferencia, que no lo conté, pero interferencia, ¿te acordás? Interferencia en óptica, bueno, pasa lo mismo. Lo único que les mostré de interferencia solamente es en el principio de Haynes, ¿sí? Viste que si vos lo mirabas, lo mirás así, mirá. O sea, vos pensás que lo que está pasando en realidad es una onda que refleja, ¿no? Que refleja en una superficie. Pero lo que está pasando con cada parte de ese frente de onda plano que está reflejando, te va a generar ondas. Esas ondas van a ser las superficiales, ¿no? Van a quedar reflejando entre esas dos capas. Si yo no tenía capas, no tenía reflexión. Si yo tenía un medio completamente homogéneo, infinito, solamente tenía S y P. Pero a partir de que yo le pongo una discontinuidad, se me produce reflexión y refracción de ondas, ¿sí? Y cuando, pensá en reflexión solamente, cuando yo tengo reflexión, esta onda con además otra que me está llegando directa, ya interfiere. Y cuando interfiere, van a haber ondas que se van a empezar a sumar y otras que se van a cancelar. No, Y en no el puse caso de, referencia, pero... porque nosotros vimos solamente SH con SH que da las LOB y las P con las SB, ¿eran? Que te da Sí. las Rayleigh. Y otras combinaciones, No. ¿puedo ver en la que están en la tablita? Tenemos, no, para generar las rally tenés la SB con la P, pero también la SB que saca SB y SP, o sea, vos ya, cuando venía una onda, venía una P y una SB. De ahí salieron 4, y de acá salieron otras 4. Esas 4 van a ir reflejando y van a interferir entre sí, digamos. ¿Sí? Claro, pero me refiero, por ejemplo, una SB no puede interferir con una SB y formar otro tipo de onda superficial. Sí, 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 se Ah, combinan. está bien. La tablita lo que les da es cuánto se refleja en total y cuánto se refracta, nada más. O sea, la tablita que no sé dónde la puse, que creo que la puse no para el otro lado. Esto es qué amplitud va a tener cada una de las ondas que se reflejan y se refractan, ¿sí? Porque se tiene que conservar la energía. Se tienen que conservar dos cosas, la energía y la cantidad de movimiento, cuando yo produzco reflexión y refracción, ¿no? Entonces, si yo cambio el ángulo, ¿qué me va a pasar? No se me conserva la cantidad de movimiento. Y yo tengo que conservar la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento se tiene que de alguna forma conservar con lo que refleja, con lo que refracta, ¿sí? Entonces, entre lo que se refleja y lo refracta, de alguna manera se tiene que conservar. En física, la conservación del momento y la conservación de la energía son siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Y para que eso se conserve, se tiene que hacer más chica a lo mejor alguna amplitud respecto de la otra. Eso. Ok, Entonces, ok. esa es la cantidad de cuánto se refleja y cuánto se refracta. Genial. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Hoy también ven prácticos o no? ¿Algo de los prácticos? Sí, a la mañana y a la tarde. Pero estábamos terminando la parte de magnetismo. Después viene geoeléctrica y recién después sísmica. Bueno, yo ya ahí le pasé a Vane la clase para que la tengan
en la plataforma. Y si quieren que les amplíe cualquiera de los temas que vimos o algo, yo traté de hacerlo más o menos sintético a lo que habían visto el año pasado. Pero si alguna otra cosa de simbología de ondas o lo que sea, quieren que vemos más, no hay problema. Por mi parte voy a leer las diapos, fue rápida la clase, entonces nada, leer las diapos yo creo que va a estar y cualquier cosa, si no, tenemos la clase que viene también. La No sé, clase que viene tienen con Claudia, si mal no recuerdo, sísmica de refracción ya. Ok. Bueno, Pero si bueno, no, nos escriben pregunto. cualquier cosa, claro, y vemos cómo organizamos. Vale, eso. Nada más. bueno, entonces hoy ya dejo de grabar, ¿no?